Buenas noches, mi nombre es Arturo Gerardo García Álvarez. El siguiente video es complementario para la materia de Derecho Internacional Privado, impartida por la licenciada María Teresa Dávila Navarrete. En el siguiente video hablaremos sobre varios temas, muy en particular sobre la materia interesante que es el Derecho Internacional Privado, el cual pues nos manifiesta lo que son los distintos puntos de enfoque que debemos de ver. Vamos a ver lo que es la nacionalidad, vamos a ver lo que es el conflicto de leyes, la condición jurídica en el extranjero, así como lo que son los conflictos de competencia judicial en materia de derecho. Veremos ejemplos, veremos lo significante que es cada uno de ellos, la relevancia que es para todos conocer el derecho internacional privado y sobre todo esperemos que este video sencillo, corto, pero el cual nos pueda aportar el suficiente conocimiento para tener una idea tal vez no totalmente completa, pero sí nos dé una referencia sobre cuál es la importancia del derecho internacional privado, cuándo nos va a servir, cuando busquemos salir del país, del estado, tengamos alguna duda o que no exista simplemente el miedo al desconocimiento, es tan importante saber cuál es nuestra defensa, cuáles son nuestros derechos y qué es aquello que podemos y no podemos hacer para no caer en los supuestos, en los ilícitos y todo aquello que las leyes del derecho internacional nos señalan. Espero que el video sea de su agrado y espero sus comentarios al final del mismo. Gracias. Vamos a hablar sobre lo que es la naturalización mexicana por nacionalidad. Primeramente, ¿qué es la nacionalidad mexicana por naturalización? La nacionalidad mexicana por naturalización y qué procedimientos de que tengo que seguir para adquirir la nacionalidad mexicana. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización con fundamento en el artículo 30 constitucional. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá, fracción 1, presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Fracción 2, formular las renuncias y protestas correspondientes. ¿Sí? Fracción 3, probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. Número 4, acreditar que ha residido en territorio nacional por un plazo cuando menos de 5 años, inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. ¿Qué documentos probatorios de nacionalidad mexicana requerimos? El acta de nacimiento expedida. Fracción 2, el certificado de nacionalidad mexicana. Fracción 3, la carta de naturalización. Fracción 4, el pasaporte. Fracción 5, la cédula de identidad ciudadana. Fracción 6, la matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad: fotografía digitalizada, banda magnética, identificación holográfica. Asimismo, la otra manera de naturalizarse vendría siendo por tener padres de origen mexicano, casarse con una mexicana o tener un hijo cuya nacionalidad sea la de ser mexicano. Recordemos que la nacionalidad y la ciudadanía no es lo mismo, conceptos que hemos visto durante el desarrollo de la clase. La ciudadanía es el énfasis de aquel que está obligado a pertenecer a un gobierno con sus derechos, obligaciones y pertenece a un entorno. Y nacionalidad es la nación a la cual tú perteneces. Vamos a hablar ahora sobre el conflicto de leyes. ¿Qué es un conflicto de leyes? Un conflicto de leyes en el derecho internacional privado son aquellos que nacen de la diferencia que existe entre las legislaciones. Las razones por las que existen conflictos de leyes varían de diversa manera. Pueden ser porque las personas son de determinada nacionalidad o tienen fijado su domicilio o su residencia en determinado país, porque la cosa está fijada en un lugar determinado, materialmente si se trata de bienes inmuebles o jurídicamente el lugar de registro en materia de propiedad, porque un hecho tenga lugar en un lugar determinado como una muerte, o un acto tiene su fuente de inspiración en la voluntad
o producirá sus efectos en un país determinado, porque un actor requiere una manifestación de la relación jurídica de conformidad con las formalidades dictadas en el país en la cual fue producido, porque una relación provoca una intervención de un tribunal o una autoridad del lugar donde tuvo origen. Los puntos de conexión podemos clasificarlos de la siguiente manera. Pueden ser personales, que contempla las cualidades abstractas de todo hombre; conducitas, que enfocan sucesos; y reales, que se refieren a objetos inmuebles. Doctrinas que nos pueden ayudar para entender un poco más los conflictos de leyes pueden ser la obra de Mancini, que pues su obra extraterritorial establece la aplicación de las normas jurídicas que ha de seguir la persona donde quiera que se traslade. Contempla un derecho desde dos aspectos: el primero concerniente a la soberanía del Estado y la protección de los intereses sociales, y el segundo en cuanto a los intereses privados. La otra puede ser la de Antoine Pillet, que trata de determinar el nivel de hasta dónde la soberanía del Estado debe inclinarse respecto a la del Estado extranjero, cuando ésta admite la aplicación de leyes al último. La ley debe de ser aplicada de manera general para alcanzar su propósito, que no es otro que el de realizar cierto orden. La teoría de Friedrich Karl von Sanguini, jurisconsulto alemán, establecía que la ley que debe regir las relaciones no debe ser la que convenga al interés de los estados individualmente, sino la que mejor corresponda a la naturaleza de la relación jurídica. Sería una comparativa entre leyes, entre naciones. Solución de conflictos de leyes del orden internacional. La solución de un conflicto de leyes existe una relajación de derechos privados que supone que dos sujetos, un objeto, una fuente jurídica generalmente, que es donde se escoge para determinar la ley aplicable. La localización de las relaciones de derecho privado según su objeto, pues pueden ser según el acto y según la persona. La estructura de la regla o norma del conflicto es una norma de carácter bilateral, en el sentido de que la regla del conflicto del tribunal juzgador, al ventilar una situación jurídica internacional, puede designar como ley aplicable la ley del foro o la ley extranjera. La regla del foro en materia de consulta del juez o del foro, la regla de conflicto formal, se limita con designar la norma jurídica competente o aplicable, y la regla de conflicto en un sistema de derecho internacional privado codificado permite la opción de aplicar la ley nacional o la ley internacional. Los actos y hechos jurídicos encuentran tres soluciones en el derecho positivo: los hechos jurídicos, que se rigen por la ley del lugar donde estos se producen; los actos jurídicos, que son regidos en cuanto a su forma por la ley del lugar en donde se ejecuta; y los actos jurídicos, que se rigen en cuanto al fondo por la ley personal o real competente, dependiendo si la materia es patrimonial o real. Todos los sistemas contemporáneos hacen referencia a categorías fundamentales concernientes a las personas, los bienes, los actos y el procedimiento. Los puntos de conexión varían de un país a otro, pero el contenido de las categorías, es decir, la calificación, siempre varía sobre puntos a menudo importantes. Esto sería respecto a nuestro tema de conflicto de leyes. Cualquier duda, espero haber al menos dado hincapié a solventar un poco más sobre este tema, y continuamos con la asignatura de Derecho Internacional Privado en la asignatura de Derecho Sabatino, séptimo semestre.